Bueno, ¿qué onda, pelados? Ya para el segundo examen voy a hacer este pequeño video. Va a ser corto sobre todo porque o sea, el examen no les van a pedir, pues, hágame el código para hacer una ANOVA o para hacer un ACP o un clúster o cualquiera de estas cosas. Eh, Porque pues no es a computadora, es escrito, entonces no les van a decir escriban todo el código. Lo que sí van a hacer, pues van a mostrar salidas de R, resultados, y mediante esos resultados, esas salidas de R o esos gráficos que se les proporciona, van a tener que analizarlos y pues responder preguntas que se le van a hacer. En general no es difícil este examen si han hecho las tareas, han estado prestando atención en clase, pues verán que es súper sencillo y al final del día todo es primario. Entonces, bueno, vamos a hablar de ANOVA, ACP, clúster y supervivencia de Kaplan-Meier y regresión de Cox. Que regresión de Cox y supervivencia de Kaplan-Meier es súper corto, porque es súper, o sea, va a ser sencillo de explicar y creo que más me voy a tomar en ANOVA, pero realmente este video no debería durar más de media hora, pero conociéndome dura 1 hora y 20 o algo así. Pero whatever. Ok, empecemos. Entonces, he preparado eh, pues ejemplos para hacer una ANOVA. Entonces, pues preparé así aleatoriamente pues un dataset, que bueno, un data frame que lo llamaremos datos, y bueno, la cabeza de los datos, que es con fertilizante y el rendimiento que ha tenido este. Entonces vamos a hacer una ANOVA ya que este fertilizante pues es una variable cualitativa que tiene tres, o sea que es fertilizante A, fertilizante B y fertilizante C. Entonces como tiene tres factores, vamos a hacer una ANOVA y comparar el rendimiento, que es lo que estoy haciendo en esta línea, para los que les interese un poco el código. Entonces lo hacemos el modelo y luego le pedimos el resumen del modelo. Entonces, esta es la parte importante que tienen que tener en cuenta cuando, que va en el examen, que es el p-value al final. El p-value, ¿qué, qué, qué nos va a decir este p-value? La prueba de hipótesis en una ANOVA es que las medias son iguales, o sea, H0 es, la hipótesis nula es que las medias son iguales, y pues la hipótesis alterna pues que no son iguales. Entonces, eh, nos fijamos en el p-values, es muy bajo, 2.1 por 10 a la menos 5, y también pues nos fijamos en los asteriscos que nos indican estos asterísticos. Pues bueno, R nos dice que el nivel de significancia del código pues lo maneja por asteriscos, entonces como tiene 3 es muy significativo porque está cercano a 0. Entonces es muy significativo. Entonces, claro, en un examen ustedes pondrían, bueno, según el p-value mandado por la ANOVA, la aplicación del fertilizante hace que las medias del rendimiento sea totalmente diferente, por lo que el rendimiento de cada uno de los fertilizantes difiere. O sea, difiere por fertilizante. El rendimiento difiere por el fertilizante a usar. Ahora, aquí no sabemos entre qué fertilizante difiere. Es entre la del B, entre la del C, entre el B o el B y el C. Para eso ustedes saben que tenemos que hacer una prueba de post hoc o mejor la prueba Tukey, la de toda la vida. Entonces, vamos a hacer la Tukey y para hacer la Tukey les va a salir esto de aquí. Bueno, los grupos como los están asociando, B y A, C y A, C y B, y el p-value. Este p-value nos indica si ese grupo es significativo. Entonces nos damos cuenta que todos son menores a 0.05, 0.03, 0.000 y 0.01. Entonces nos damos cuenta que realmente hay diferencias entre los tres grupos. Pero también una pregunta podría ser cuál es el grupo que más diferencia tiene. Pues bueno, es el p-value este aquí. Entre el C y el A hay una mayor diferencia. Ahora, capaz no les ponen el capaz no les ponen esto de aquí de 2K, sino que capaz les pongan un box plot o un gráfico de medias, que es como lo tengo aquí, que es el que salió aquí, de este plot de aquí.
de este plot de aquí, entonces, bueno, se podría ver que la diferencia en medias del nivel de fertilizante entre el C y el A, pues está muy alejado de estos dos. Entonces, este sería el que más diferencia tiene. Bueno, y también tomando en cuenta el valor cero, vemos que ninguna está cortando el cero, por lo cual los tres casos, tanto el BA, el CA y el CB, eh, son significativos. Si alguno de estos hubiera estado cortando, sería, no sería significativo. Fíjense que en el BA es el que más cerca está porque aparte es el que tiene el 0.03 de p-value, o sea que está acercándose más. En un supuesto caso de que no les pongan los p-values, sino un gráfico. Con un gráfico también podemos saber si son significativos o no los grupos. También con un box plot creo que se los podrían ver mejor, pero más bien es esto en comparar entre las medias de cada uno de los grupos. Y bueno, ninguno está dentro de los box plots, ninguna de las medidas, entonces ya pues, se asume, bueno, se ve que pues no son significativas. Tengo otro ejemplo con, este es otro, esta es otra nova que hice con, con unos datos, no me acuerdo de qué, de dónde los saqué, creo que, no me acuerdo qué era. Pero bueno, eh, aquí es para mostrarles el caso contrario, de que es que tenemos un p-value de 0.6 en el ANOVA, por lo cual las medias son iguales entre los factores de esta nova. Por lo cual, pues, en un principio no haría falta hacer la prueba 2K, porque si no es significativo, perdón, si no es significativo las diferencias, si son iguales, pues no sería necesario. Pero es para que vean, pues, cómo saldrían los p-values. Entonces, en este caso, pues, los p-values son totalmente iguales entre estos grupos porque, bueno, no son iguales, son iguales, pero las medias serían iguales por el p-value dentro de estos grupos, bueno, grupo 14 y grupo 7, no sé muy bien de dónde saqué estos datos. Y bueno, como son mayores a un nivel de significancia de 0.05, todos estos grupos, pues bueno, comparten la igualdad de medias, en este caso. Entonces eso con ANOVA, la verdad es que es muy, no hay por dónde confundirse, es ver p-value y luego ver los p-values de la prueba 2K para ver, y en caso que no les den de 2K, sino un gráfico, pues visualizar el gráfico. Pues si les da un gráfico de media, pues tendrán que ver si corta o no al cero. En el caso de que no corte, pues tienen una diferencia. Si son diferentes, ese grupo que les pongan. Si corta el cero, está dentro de ese cero, o sea, la línea del cero corta uno de estos, no serían significativos. Eh, no serían, tendrían un p-value mayor y por lo tanto no estarían aportando a esa diferencia significativa. Por ejemplo, como les mencioné con el BA, si hubiera cortado, pues entre A y B no hay diferencia, pero entre C y A y CB sí habría. Ok, y bueno, si les ponen un box plot, pues podrían ver, pues bueno, cómo diferencian las medias y todo eso. Y se ve claramente que pues el fertilizante C pues afecta mucho el rendimiento porque tiene una mayor cantidad de medias. Difiere. Nada de eso, Guanova. La verdad es que imposible de confundirse. No les pueden hacer mucha más magia. Recuerden también, esto puede ser pregunta teórico. Hay que probar normalidad y homogeneidad. La homogeneidad se lo hace con la prueba de felicidad de Bartlett. Si no estoy mal. No, eso es para ACP, perdón. De la test creo que es para NOVA. Sí, la test para homogeneidad. Y bueno, la prueba de normalidad Shapiro-Wilk ya que se la saben. Eso en caso de que les hagan preguntas de este estilo, en teórico. Y bueno, de preguntas más de teórico, pues bueno, tendrían que revisar un poco sus anotaciones o las PPT, pero son deducibles. Entonces eso con ANOVA. Seguimos, vamos con ACP. Con ACP, ¿era este? No, no era este, el de acá. Bueno, con ACP también tengo eh, un ejemplo que saqué, no me acuerdo dónde, para pues mostrar cómo se ve una salida en R de los SPs, de los componentes y sobre todo el tema del biplot, que es lo que realmente me importaría un poco más explicar porque lo más probable es que les salga un biplot. Así que bueno, vamos dando esto.
ta, 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 ta. Ok. Primero aquí. ¿Qué hice? Bueno, primero hablar del KMO. Ya saben, el coeficiente de KMO que nos dice qué tan, bueno, no qué tan viables son estos datos para hacer un análisis de componentes principales. Sabemos que tiene que ser mayor. Lo recomendable es que sea mayor a 0.7, 0.8, realmente. Si más de 0.5 no, o sea, 0.5, 0.6 son malos, está bajo, así que tendríamos que quitar variables. Esa podría también ser una pregunta, tipo, eh, qué, qué variable afecta, pues se podría borrar para que el valor del KMO suba. Entonces tendrían que ver, por ejemplo, en este caso hay valores de 0.5, 53, 0.49. Este 0.49 se lo podría quitar porque nuestro KMO es de 0.56. Es malo, se puede usar, pero es mediocre, no aportaría tanto. De hecho, ya verán, de hecho eso ya lo veremos. Pero bueno, aquí sí se hace Bartlett para ver la felicidad y bueno, p-value se rechaza, entonces sí se podría hacer un ACP. Ok, ya hagamos el ACP para ver, y bueno, aquí está el ACP. El componente 1, componente 2, componente 3, y ver cuánto, y bueno, esto es lo que me refería de que pues como el 0.56, por ejemplo, apenas, ¿cómo se interpreta esto de aquí? Pues bueno, 47% de todas esas variables se explica con la componente 1, y la componente 2 el 23%, o sea, sumados, aquí está el acumulativo, de 0,70 con esos dos componentes. Es muy bajo, así que se tendría que trabajar con un tercer componente. Lo que se busca usualmente es que al tener un KMO muy alto y de esa manera trabajar o con un solo componente o con dos componentes, ya que si trabajamos con más componentes, pues se pierde el sentido de hacer un ACP, porque lo que queremos es reducir todas esas variables a, pues, a componentes más pequeños. Entonces, pero bueno, para efectos prácticos, trabajaremos con esto. ¿Y qué deducimos de esto? Deducimos que el primer componente explica 47% de la variabilidad, que está aquí, 47% se explica. Y el componente 2 un 23%, sumado un 0.7. Es bajo, bueno, depende ya de la investigación y del investigador, pero se lo podría mejorar pues eliminando alguna de las variables de acá, que aportan poco, como puede ser este 0.49, que no sé qué variable corresponderá, pero está muy bajo, se lo podría quitar y de esa manera subir el valor de KMO. Entonces con eso seguimos. Eh, Bueno, y aquí está explicado cuánto de cada variable, por ejemplo, de la variable 1, cuánto se explica en el componente 1, vemos que es 0.41, en el componente 2, la segunda variable de 0.58, la tercera de 0.6, la quinta de 0.5, y en el componente 2 vemos que es 0.1, 0.2, 0.2, y la componente 4 0.7, 0.5. Y para la cuarta variable 0.7 se explica para la componente 2 o el 74% y la variable 5 se explica en un 53% en el componente 2. Aquí, ¿cómo interpretamos esto? Interpretamos que la componente 1, 2 y 3 se explican en mayor medida, perdón, la variable 1, 2 y 3 se explican en mayor medida en la componente 1 que en la 2, y la 4 y la 5 se explican mejor en la componente 2 que en la 1. Entonces, podríamos a la hora de hacer el biplot podríamos ver similitudes de que, pues bueno, sigan en la misma línea, o sea, el vector son parecidos o de la misma magnitud. Pero también de que la variable 1, 2 y 3 se están agrupando en esa componente, por lo cual cuando hagamos el análisis de esa componente o se hiciera un análisis para esa componente y se le saque todo eso, pues se podrá asociar después a estas variables. Como por ejemplo, si la variable 1 y 3, esto pasa mucho en las tareas, en los proyectos que hicieron, que analizan pues factores biológicos, pues capaz la variable 1 y 3 sean factores fisiológicos,
y la 4 y 5 factores bioquímicos. Entonces la componente 1, como la componente 1 explica mejor la variable 1, 2 y 3, pues la componente 1 explicaría los procesos fisiológicos y la componente 2, pues los procesos bioquímicos. Esto se los digo para que vayan viendo cómo es un análisis que se tiene que hacer para que simplemente no pongan, pues bueno, la variable 1 tiene un 41%, la componente 3 no. Asociar todo, porque si la 1 y la 2 y 3 son variables que comparten ciertas características, pues bueno, entonces la componente 1 va a explicar todas esas características. Y así con cada una de las demás componentes. Si trabajamos solo, en este caso, bueno, creo que para el biplot que tengo, eh, solo trabaja con la componente 1 y 2, si no estoy mal. Sí. Vale. Entonces, expliquemos el biplot. ¿Cómo se explica un biplot? Un biplot se explica de la siguiente manera. Es muy probable que les pongan un biplot en el examen, así que pilosos ahí. Entonces, primero, van a ver las observaciones, o sea, todas las observaciones, creo que, no sé cuánto es el máximo, creo que es 30 y algo, 33, aquí 34 estoy viendo, bueno, da igual. Entonces, un biplot va a tener primero la componente, va a tener las componentes que van a estar explicadas, la componente 1 y la componente 2, en este caso la componente 2 en Y y la componente 1 en X, y las observaciones y los vectores de cada una de las variables. Como podrán ver, aquí se aplicó, se ve lo que mencioné de que la componente 4 y 5 se ven mejor perdón, la variable 4 y 5 se ven mejores explicadas en la componente 2, están de manera vertical, hacia arriba y positiva. Y eso lo podemos, y eso, pues bueno, está aquí y aquí. Entonces, capaz no les pongan esta salida, y sino que les pongan solo el gráfico y ustedes ya deducen que la componente 2 se ve mejor explicada con la variable 4 y 5, porque siguen pues la línea del eje Y. Y la variable 1, 2 y 3 mejor en la componente 1, porque están pues, en el eje X y eso es lo que se puede observar en el gráfico. Ahora, los vectores de las componentes, ¿cómo los explicamos entre sí? Eh, Dependiendo la extensión de qué tan grande esté el vector, se explica mejor su variabilidad en esa componente, su porcentaje en esa componente. Por ejemplo, en este caso la variable 4 es la que aproximadamente al ojo mejor se ve en tema de longitud de su vector. Entonces, nos vamos al análisis de R y efectivamente 0.7, 0.74 es alto en el componente 2 y es más que la variable 5, que era 5,53, entonces se puede explicar más de la variable 4 que de la variable 5 en el componente 2. Y con respecto a la variable 1, 2 y 3 en la componente 1, podemos ver que 2 y 3 tienen un vector más extenso que se acopla a los resultados de la salida en R, porque es 0.6 y 0.58. Entonces, con el gráfico podemos deducir eso también, que la variable 2 y 3 se explican mejor en la componente 1 que la variable 1. ¿Qué más? Otro tema también a tomar en cuenta es el ángulo de los vectores con respecto a los demás vectores. El componente 2 perdón, las variables 2 y 3 tienen un mismo ángulo, muy parecido, cercano a 0, lo cual significa que estas dos variables están muy relacionadas entre sí, porque tienen pues un ángulo cerrado. Un ángulo, un ángulo de 90 grados o cercano a 90 grados, ¿qué nos representaría? Por ejemplo, la variable 2 con la 5 más o menos hacen un ángulo cerrado, no es exacto, pero bueno. ¿Qué nos menciona un ángulo cerrado? Un ángulo cerrado nos menciona que eh, no existe ninguna relación entre esas variables. Por lo tanto, la variable 5, que yo qué sé, sería, pon la edad, y la variable 3 que sea porcentaje de grasa, pues entonces no hay una relación entre estas variables, dado este ángulo que se da.
¿Y qué pasaría? En este caso no se da, pero ¿qué pasaría si fuera un ángulo de 180 grados? Que imagínense que la variable 4 estuviera más para la izquierda, haciendo un ángulo más o menos de 180 grados con la variable 2 o la variable 3. Pues en este caso están relacionadas, pero negativamente. O sea, negativamente. Entonces, puede ser que si la variable 4 no me acuerdo ahorita, es altura y variable 3 era porcentaje de grasa, me estoy inventando, obviamente. Pues negativamente, pues eso, a mayor altura sería menos porcentaje de grasa porque están asociadas pues negativamente. O sea, mientras una sube, otra baja. A eso nos estamos refiriendo. Y ya, eso con el ACP, con el biplot. Otra cosa más, las observaciones. Puede ser que alguna pregunta les diga, si les dan, pues, qué significa cada una de las variables, les digan, pues, eh, es el mismo ejemplo. Variable 3 porcentaje de grasa, variable 4 altura. Y les pongan un sujeto sea, que tenga alto porcentaje en grasa y sea bajo. Entonces, ¿qué harían? Pues buscarían. ¿Cómo se hace eso? Pues se busca en las observaciones, como es alto en grasa, pues un valor que esté muy cercano al punto del vector, como puede ser el 18, se está muy a la derecha, entonces puede ser el 18, pero como era bajo altura, pues tiene que estar al revés, al contrario de la variable 4 de este vector. Entonces, al contrario, pues podría ser 12. Entonces, buscamos algo que esté abajo y hacia la derecha. 16, entonces la observación 16 tiene un alto porcentaje en grasa y es bajito. Ejemplo, ejemplo, obviamente. Así se entienden las observaciones. O sea, el número de observación, mientras más cercano esté a un vector, se apega más a la magnitud de esta variable, a lo que equivale cuantitativamente, y si está alejado, pues lo contrario, pues no tiene un gran impacto cuantitativo pues, en esa variable. Y así podrían ir explicándoles y ir sacando datos, observaciones. Esto es algo mucho que corrigen las tareas, de que se puede visualizar pues qué observaciones se apegan más a estos vectores y así se los podría poner. Porque esto se lo puede agrupar en un clúster, que es lo que vamos a hablar ahorita. Eh, ya de ACP, como les digo, lo más probable es que les ponga un biplot y ustedes, mediante solo el biplot, ya tengan que responder muchas preguntas sobre qué variables tiene mayor variabilidad en qué componente, explique qué variables se relacionan, cuáles no, eso lo hacen mediante el ángulo. Si el ángulo es llegado a cero, o sea, esas variables se asocian positivamente. Si es de 90 grados, no se asocian, y si es de 180 grados, se asocian negativamente. Tienen que ser cercanos, no tienen que ser iguales los ángulos. O sea, cercano a 0, cercano a 90 o cercano a 180. Y las observaciones que podrían sacarlos de qué tan cerca están a los vectores, a la punta de los vectores. Y eso con ACP. Y que esto es lo mismo que, bueno, que se les dan una salida en R. Así que continuamos con el clúster. De clúster, o sea, no sé, a ver, déjenme ver si me sale. A ver, ¿te imaginas? Uy, se abrió el R Commander de la nada. Ah, eh, bueno, no me sale. Estaba trabajando en este código que tenía que hacer un clúster, pero no me sale porque tendría que revisarlo, pero no lo voy a hacer ahorita. A ver. Eh, a ver, un clúster. Dejen buscar una imagen en Chrome. Ok, vale. Este es el gráfico, bueno, las PPTs de clúster que creo que se les pasó
y si no, pues bueno, si las quieren me digan para pasarles, donde se explica pues un poco de toda la teoría de qué son los clústeres, de que tienen que ser homogéneos dentro del grupo y heterogéneos fuera entre los grupos. Eh, bueno, explica un poco la metodología que se usa de las instancias euclidianas o si son de Pearson, bueno, el clúster jerárquico, que es lo que se les da, los métodos que se usan para cómo separarlos y todo eso. Y bueno, un poco de teoría. Y a lo que yo quería era lo de acá abajo. Bueno, esto de qué método de clúster elegir, esto es pura teoría. Y bueno, lo único que yo quería era esto de aquí, que esto de aquí, ok. Que yo quería el gráfico para explicarles. La verdad es que de clusters es más preguntas de teoría más que analizar un gráfico, ya que, o sea, les va a salir el clúster como saben y ustedes ponen una línea para saber cuántos clústeres van a sacar. Esta línea, pues bueno, es subjetiva, la pone uno mismo para formar los grupos. Aquí en este APPT se la hizo el corte alrededor de 50 y se sacó 4 grupos porque ven que corta 4 líneas, corta esta acá y esta aquí. Por eso las X, formando 4 grupos. Se lo usó con estas variables del Excel de base de nutrición práctica, creo que algunos han trabajado con esto. Y esto talla, o sea, peso, talla, índice de circunferencia, presión diastólica, presión sistólica, para ir sacando los grupos. Entonces se hacen los 4 grupos, normal, obesidad, sobrepeso, normal y sobrepeso. Esto lo hace pues observando con cada una de estas observaciones, por ejemplo, entonces la observación 1, que es el dato 1 en el Excel, pues tiene tantas características que comparte con todos estos de sus demás compañeros de clúster y así con cada uno de estos de acá. Entonces, bueno, la verdad es que no había mucho más que explicar en clusters, solo estoy tocando este tema porque puede ser que salga, donde, bueno, cada uno de estas observaciones pues tienen características iguales. En este caso, pues creeríamos que sería del IMC, por ejemplo, o de temas de porcentaje de grasa o de obesidad, ya referentes a un estudio. Entonces, estas observaciones estarían dentro después de lo normal, estos de obesidad, estos de sobrepeso, y estos completarían de normal y sobrepeso. Que como les digo, pues bueno, se lo saca de viendo las observaciones en el Excel. Entonces, esta gente, yo que sé, la mitad es normal y la mitad es sobrepeso. Todos estos aquí son de normal, todos estos son obesos y todos estos están en sobrepeso. Entonces, por eso se los coloca ahí. Y nada más, la verdad es que de esto no hay mucho que hablar. Seguimos. Perdón, es aquí. Sí, es aquí. Entonces, eh, ya después de ACPs y de Cluster, lo único que queda y lo único que se ha enseñado ha sido supervivencia de Kaplan-Meier y regresión de Cox. Lo cual es muy sencillo. Empecemos con eh, Kaplan-Meier, que tengo este ejercicio. Tengo este código que me va a servir para explicar sobre todo el gráfico, que es lo que me importa, la curva de Kaplan-Meier y para explicar la curva y bueno, que es lo único realmente que necesitan. Entonces, aquí está. Bueno, y el chi. Y la prueba, bueno, y la prueba log-rank. Entonces, usualmente este es el gráfico que les pondrían en, en el examen. Si les ponen de Kaplan-Meier, les pondrían este gráfico. Entonces, ¿qué dice? Que teóricamente la supervivencia de Kaplan-Meier lo que nos indica es el tiempo que necesita en una población
para que suceda un suceso único, un suceso que no se puede repetir. Usualmente se lo, usualmente se lo trabaja con la muerte, porque al final, pues si tenemos una población, por ejemplo, de ratas, pues un ratón no puede morir dos veces, solo puede morir una vez. Entonces se saca, pues, cuál es cuánto tiempo se demora esta población, pues, en llegar a la muerte. La mitad de esta población. Por eso, por eso se suele trabajar con el 0,5. Usualmente se quiere saber cuánto es la media en la que la población, pues, muere, la mitad de la población muere. Y en este caso lo único que se hace es buscar el 0,5, sacar una horizontal, ver dónde pega, ir a la X y ver, por ejemplo, aquí el grupo B muere aproximadamente en la unidad número 6. Esto puede ser años, meses, días, semanas, puede ser lo que sea. Pero tiene que ser tiempo. Y bueno, y los grupos, ya, que puede ser cualquiera. Grupos que están siendo tratados con diferentes tratamientos. Y eso. Entonces, ahora, eh, aquí, bueno, surgen preguntas que se les puede pegar, se les puede hacer, por ejemplo, qué grupo eh, llega, tiene mayor supervivencia, pues diríamos que es la roja, porque primero la mitad de la población muere en un tiempo después, porque habíamos dicho que la B, la azulita turquesa, llega a 0,5 en 6 aproximadamente, pero el grupo A llega en 11 aproximadamente. Si se sacó la horizontal, por aquí pegaría, llega en 11 aproximadamente. Eh, entonces ya, entonces claro, el grupo A pues tendría una mayor supervivencia que el grupo B. Ahora, también surge una pregunta y es, ¿acaso estas dos curvas son diferentes significativamente? ¿Acaso, ¿Acaso el grupo A que está siendo tratado con cierto tratamiento y el grupo B con otro tratamiento, hay una diferencia entre esto y puedo yo decir que la curva A va a ser es diferente a la curva B, porque recordemos que esto es estadística y necesitamos un valor. Entonces, para eso se hace una prueba de, de chi cuadrado para saber cuál es el p-value, pues se hace una prueba de log rank, que lo que se hace es medir si las curvas son diferentes entre sí. Si la curva A es diferente a la curva B. Y lo que se hace, pues bueno, es una prueba, se saca un chi cuadrado y se saca un pi-value, en este caso 0,007. Es muy bajo, menor a 0,05, que ya saben que suele ser usual en el nivel de confianza. Entonces, como la prueba de hipótesis es que H0 es que las curvas son iguales y que la alterna es que no son, entonces se deduce que no son iguales. No son iguales. Y bueno, a ver, era un poco obvio porque pues si la mitad muere en 6 aquí y la otra mitad muere en 11, pues está muy grande la diferencia de tiempo, pero necesitamos una prueba que nos verifique que es así, no solo al ojo. En caso que les hagan esa pregunta y que les den un p-value, porque si no les dan un p-value, ahí sí, ahí sí se puede argumentar de que pues, la mitad de la población de la curva B fallece a los 6 años y la mitad de la población del grupo A, de la curva A, pues fallece a los 11. Entonces, el grupo A pues tiende a vivir más con ese tratamiento o el grupo B pues tiende a vivir menos. Es lo mismo, pero con palabras diferentes. Eh, Eso con curvas de supervivencia de Kaplan-Meier. El resto es teoría, que tienen que leer un poco sobre qué va. Creo que también tengo un PDF, si no estoy mal, sobre... No, creo que sí tengo un PDF, sí, este aquí, que habla de Kaplan-Meier y de regresión de Cox. Eh, bueno, que les habla de Kaplan-Meier, pues bueno, de lo mismo que es la supervivencia, referente al tiempo, esto no le tomen bola porque es puro cálculo que no les van a tomar y esta es la curva, bueno, que se muestra acá. Esta curva es un poco diferente a esta curva, pero
es lo mismo, ven que son escalonadas. O sea, aquí es lo mismo, también es escalonada, pero muy chiquito. Y bueno, le dice eso, que la supervivencia es de 4 años, pues aquí la supervivencia media de esta población o de este grupo, pues ya sacamos que era 6 porque se hace la horizontal aquí. Y con, con eso, y luego es la regresión de Cox. Eh, ok, regresión de Cox. También tengo un ejercicio en R para explicar un poco la regresión de Cox que está aquí. La regresión de Cox es prácticamente lo mismo que Kaplan-Meier. Lo que nos hace es, pues eso, un arreglo de supervivencia para un grupo según un tratamiento eh, que tan probable es que ese grupo de que un grupo muera si tiene esa característica. Entonces, vamos a hacer esto. Esto es una salida en R. Esto no tiene es una regresión. O sea, esto es una regresión como una regresión lineal. De hecho, tiene el mismo modelo. Bueno, no el mismo modelo, pero tiene un modelo parecido. A ver. Y no me sale el gráfico, pero bueno, lo único que necesitamos es esto de aquí. No, esto no le hagan caso, de hecho, lo voy a quitar para que no se confunda. Entonces, tenemos la siguiente salida en R, que nos da, es muy parecida a las mismas salidas que se hace en regresión lineal. Tenemos los coeficientes, un estadístico y un p-value. Y luego, pues, eh, bueno, y un p-value. Ok, entonces, aquí se hizo por tratamiento y por edad para ver si pues estas variables son estadísticamente pues significativas en la muerte o en la pues o en el suceso, o sea, para que suceda algo. Usualmente es muerte, porque ya les digo, pues la muerte pues realmente es algo que solo puede pasar una vez y es una condición que se tiene que cumplir en estos modelos de supervivencia, que el suceso solo puede pasar una vez. Entonces, ¿qué pasa? Hablemos del tratamiento B. El tratamiento B primero nos sale con un coeficiente de 0.78, un estadístico y un p-value de 0.24. Ya de una el p-value nos suelta lo siguiente, que esto no es significativo para el modelo, porque es mayor a un p-value pues, de 0.05, a un nivel de significancia de 0.005. Entonces, nos suelta que no es significativo, ok, que no es representativo. Pero igualmente hablemos del coeficiente. Al igual que en regresión lineal, esto es lo que va a acompañar pues, a la variable, al tratamiento, y nos explica que pues un 78%, o sea que el individuo, si usa el tratamiento B, tendría un 78% de llegar a ese suceso, o sea, de llegar a la muerte, un 78%. Como no, eh, como sale que no, como el p-value nos mostró que no es significativo, entonces realmente no hay que pararle mucha bola a este 78%. Así que no llega, no pega, no sirve. O sea, no es real, o sea, no podríamos deducir que este 78 sí se aplica porque el p-value hace que la variable no sea significativa para el modelo. Aún así, la variable pues nos dice eso, que en un 78% si se usa el tratamiento B, el paciente o el sujeto pues llegaría a ese suceso que solo puede pasar una vez, la muerte. La muerte. Eh, Creo que en la PPT también se explica eso. Bueno, se explica los valores obtenidos del R, que bueno, ya lo saben. Y bueno, se explica eso. Aquí creo que trabajan con temas de úlcera. O sea, por ejemplo, o sea, tiene 0.26 veces más oportunidades de morir, o sea, el 29% más de probabilidades de morir. Si tiene úlcera, aquí era si usaba el tratamiento B. Y si son significativas para el modelo, en este caso sí eran significativas para el modelo, en el nuestro no. Por lo tanto, pues beta es igual a 0. Entonces, como en el modelo beta se multiplica, creo que hasta aquí, beta se multiplica por la variable, pues haría que la variable no afecte al modelo de regresión.
en el caso pues que yo puse. Eso con el tema de reacción de Cox. Pueden revisar esta PPT más para estudiar un poco la teoría. Pero en el caso que les pongan una salida en R, pues sería esto de aquí. Sería esto de aquí. Que es como una regresión lineal, literalmente explica la variabilidad que va a tener explicada, un 78%, y si es significativo para el modelo, con el p-value. Y nada más. Creo que ya cubrí todo, ANOVA, ACP, Cluster, bueno, Cluster es facilísimo, y supervivencia. Creo que no me estoy saltando nada, espero, y si no, la verdad, y si no, espero no, y si no, pues ya me voy a dar cuenta estos días antes del examen. Así que nada más que decirles, pelados. Estudien teoría, recuerden, mucha parte es teoría y luego va a haber ejercicios. Sí o sí va a haber ANOVA, sí o sí va a haber un biplot, supervivencia de Kaplan-Meier o revisión de Cox puede estar saliendo y algún clúster capaz que tengan que analizar. De ahí nada, ya saben, todo es p-value, análisis, háganlo bien y nada más que decirles. Pilosos, estudien mucho. Pilas, bye bye.